Bienvenidos al video de la explicación de el diseño de una cercha y el análisis de las diferentes estructuras que lo componen. En esta ocasión, este proyecto está asignado a la materia estática y resistencia de materiales. Los integrantes de este grupo son José Lirio Salinas, Iván Humberto Rojas y quien les habla, Brigitte Ramos. Bueno, para el planteamiento que nos proponen en esta fase corresponde a la explicación de el proyecto que se hizo durante el desarrollo de todo el curso. Em, este proyecto se desarrolló en varias fases. Fase 2, en la fase 3 y en la fase 4. Cada fase enfoca algo en específico. La fase 2 enfoca el diseño de la estructura. La fase 3 nos muestra cómo analizar las cargas internas de la cercha y la fase 4 nos indica cómo realizar y hallar los factores de seguridad de la cercha. Bueno, a continuación explicaremos en resumidas puntos la fase 2, cómo se realizó el diseño de la estructura. Para entender esta fase, lo primero que debemos hacer es mirar la definición de qué es una cercha. Una cercha es una configuración de barras unidas por elementos denominados nodos. Las cerchas tienen diversas aplicaciones en el sector de la construcción y están enfocadas a distintas áreas como la arquitectura y la ingeniería. Las cerchas están clasificadas en varios tipos. Dependiendo del tipo de cercha, pues de eso depende la configuración y la estructura. Para el desarrollo de esta fase, de este proyecto, más adelante relacionaremos qué tipo de cercha fue el que se empleó. Dentro de los planteamientos o los lineamientos que nos proponía en la fase 2 era que debíamos tener ciertas características antes de iniciar el proyecto. Esas características son que primero debíamos definir los parámetros de la cercha. Segundo, debíamos mirar las longitudes de la cercha. Debíamos definir las longitudes de las correas, las tejas, hallar las cargas de la estructura y encontrar la distribución de las cargas. Entonces, como lo dijimos anteriormente, vamos a tratar el tema de los parámetros de la cercha. Para el desarrollo de este proyecto, nosotros escogimos la cercha tipo Howe. Esta cercha estaba planteada dentro de los siguientes parámetros. Debía cubrir las siguientes, debía tener las siguientes medidas. Debía tener 18 de frente por 36 de fondo. Ese es el área que debía cubrir la cercha. La separación entre cada cercha debía ser de 3 metros. La pendiente de la cercha debía ser de 20 grados. Y el perfil de acero estructural debía ser de A36. Entonces, aquí en detalle encontramos la cercha ya con cada uno de los nodos. Acá encontramos los nodos. Estos punticos son los nodos. Entonces, antes de continuar, debemos acá diferenciar cuáles son las distintas longitudes que tiene la cercha. Entonces, la longitud de la cuerda inferior era de 18 metros. La longitud de la cuerda superior debíamos hallarla. ¿Cómo se hallaba esa longitud? Esa longitud se halla dividiendo la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno del ángulo. El ángulo para este caso es de 20 grados.
Haciendo la operación nos da un total de 19,15 metros. Entonces la longitud de la cuerda superior es de 19,15 metros. Debíamos hallar el número de cerchas, entonces el número de cerchas lo hallábamos de la siguiente manera. Tomábamos la distancia de lo que tiene la cercha de fondo, que son 36 metros, y lo dividíamos entre 3, era el área, que es la distancia que debía existir entre cada una de las cerchas. Y esto nos da un total, de 13. 13 es el número de las cerchas que se empleaban para esta cubierta. El área de influencia. Entonces, el área de influencia total que tiene la cubierta, la cercha, entonces la hallábamos con el dato que hallamos anteriormente de la longitud de la cuerda superior, que es de 19,5. Esto lo multiplicamos por 3, 3 que es el número de la distancia que debía existir entre cada cercha. Esto nos da un total de 57,4656 metros cuadrados. La velocidad del viento, esa nos la dieron inicialmente en el problema planteado, pues para la ciudad de Cúcuta es de 10 metros sobre segundos. En esta parte encontramos las longitudes de todos los elementos de la cercha. Entonces, para el desarrollo, encontrar estas longitudes, existen varias características. Un elemento se considera una barra unida entre nodos. Cada nodo se denota con una letra mayúscula. Como pueden ver acá, todos los nodos están con una letra mayúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Estos son los nodos que tienen la cercha y están señalados con la letra mayúscula. Se denota cada barra con la letra de los nodos. Como les acabo de señalar, a cada nodo se debe señalar de qué letra corresponde. Cada nodo tiene su propia letra. La longitud de las barras en la cuerda inferior se obtiene por simetría. Esto quiere decir que para hallar esta longitud de la cuerda inferior, la hallamos con la siguiente fórmula. ¿Qué significan estas letras? Son los números de las letras con las que bautizamos los nodos. Entonces ahí podremos hallar, empleando esta fórmula, podemos hallar la longitud de las barras de la cuerda inferior. La longitud de las barras de la cuerda superior se obtienen aplicando el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras, que es cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. La longitud de las barras interiores se obtienen usando las funciones de seno, coseno y tangente. Entonces acá estaba la fórmula planteada, que era la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Luego, para hallar el seno, entonces seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y para hallar el coseno, entonces coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente del ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Existen varios tipos de nodos. En esta cercha pudimos distinguir que existen los nodos gemelos, que son aquellos nodos que por simetría de la estructura se comportan igual.
en este caso acá lo señalamos, el nodo C y el nodo E se comportan igual. Un ejemplo, otro ejemplo que también encontramos es el nodo E y el nodo, perdón, el ejemplo de todo lo contrario de los nodos gemelos serían, por ejemplo, el nodo F y el nodo C. No son nodos gemelos porque simétricamente no están igual. Al realizar los cálculos en cada uno de los nodos, nos arrojaron los siguientes resultados. Estos son los resultados de las longitudes que nosotros hallamos en cada uno de los nodos, del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, del nodo C al nodo D, del nodo D al nodo E, del nodo E al nodo F, del nodo F al nodo G, y así sucesivamente por cada uno de los nodos que encontramos. El total de todas estas longitudes nos da 60,786. Para hallar estas longitudes y estos cálculos, empleamos distintas fórmulas. Una de ellas es, por ejemplo, para hallar el cálculo de la longitud de estos nodos, de los nodos de la primera columna, utilizamos esta fórmula. Al realizar esta operación, nos arroja que la longitud entre estos nodos es de 3,192 metros, como lo podemos ver acá en el resultado que nos dio al reemplazar datos y aplicar la fórmula. Acá encontramos esta fórmula fue la que se empleó para el cálculo de los nodos de la tercera columna. Utilizamos esta fórmula. Para el cálculo de la segunda columna, de los nodos de la segunda columna, utilizamos esta fórmula. Y para el cálculo de los nodos de la cuarta columna, utilizamos la última fórmula aquí planteada para hallar el total de las longitudes de cada uno de los nodos. Bueno, como segundo ítem importante a tratar es el tema de las correas y las tejas. Las correas sirven para sujetar las cerchas en la configuración general. Se seleccionan dependiendo del perfil de la estructura y la necesidad física que esté presente. Para el caso, acá tenemos un ejemplo de lo que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar las correas y las tejas. Los datos requeridos para la selección de correas se obtienen del apéndice C del libro guía de la unidad 2. En este libro nos muestra que hay varios tipos de correas que tienen varios tamaños, espesores, tienen diferentes masas, cubren distintas áreas. Acá lo encontramos todo discriminado en la siguiente tabla. Esta tabla la tomamos del libro de la guía de la unidad 2. ¿Cuál fue el que nosotros se nos correspondió? El el que es correspondiente a tamaño y espesor en milímetros de 4,8, que su masa por metro es de 4,60, que su área en milímetros cuadrados es de 581 y así sucesivamente encontramos la descripción de la correa que nosotros empleamos para el desarrollo de este proyecto. Ahora, un tema muy importante que es las cargas en la estructura. Em,
Las cargas se dividen en varias.